Uno de los conceptos más utilizados en física y que muchas personas en realidad no entienden es el concepto de energía. En particular, el concepto de energía potencial. Vamos a verlo. Vamos a comenzar analizando el concepto de trabajo. Supongamos que tenemos una partícula puntual sobre la que se aplica esta fuerza, vamos a llamarle la fuerza 1, y que realiza esta trayectoria. Desde esta posición inicial hasta esta posición final. Entonces el vector posición inicial es este. Y el vector posición final es este otro. Sabemos que el desplazamiento que ha sufrido la partícula, que se escribe como delta de R, es la resta del vector posición final menos el vector posición inicial. Cuando restamos dos vectores, lo que hacemos es hallar un vector que va de punta a punta. Es decir, este es el vector desplazamiento. Vamos a pintar la fuerza de color rojo. El trabajo realizado sobre la partícula por la fuerza F1 durante ese desplazamiento se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Como es un producto escalar, el trabajo es una magnitud escalar. ¿En qué unidades se mide en el sistema internacional? Bueno, la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento se mide en metros, luego el trabajo se mide en newtons por metro. Como un newton es un kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, al multiplicarlo por metro me queda kilogramo por metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y eso tiene un nombre, se llama julio. El trabajo se mide en el sistema internacional en julios, kilogramos por metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Es una magnitud escalar y además hemos visto que un producto escalar es un número real, no es un vector, es un número real, pero que puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo? Bueno, pueden pasar tres cosas. En primer lugar, que la fuerza y el desplazamiento vayan a favor. Que F1 vaya a favor del desplazamiento. Es decir, que si el desplazamiento es este, la fuerza vaya a favor, no tiene que ir totalmente a favor. Simplemente lo que ocurre es que este ángulo, θ, es menor que 90 grados. Es decir, θ está comprendido entre menos 90 grados y más 90 grados, pi medios radianes. En ese caso sabemos que el coseno de θ, el ángulo formado por la fuerza y el desplazamiento, es positivo. Porque cuando el ángulo es menor que 90, tiene un coseno que es positivo. Como el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, entonces sabemos que el producto escalar es módulo del primero, módulo de F1, que lo podemos escribir así, o podemos escribirlo sin flechitas y sin barritas, también nos referimos al módulo, por módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Como los módulos son positivos, positivo por positivo, me da positivo. Es decir, el trabajo que realiza la fuerza es positivo. Conclusión. Cuando la fuerza va a favor del desplazamiento, el trabajo que realiza es positivo. Eso es un primer caso. Apartado B. ¿Qué pasa si la fuerza va en contra del desplazamiento? ¿Qué pasa si empujamos a un objeto en contra de la dirección en la que se desplaza? No tiene por qué ser totalmente en contra. Si este es el desplazamiento, la fuerza puede ir hacia acá. Como este ángulo θ es mayor de 90, la fuerza se está oponiendo al desplazamiento. Entonces, en ese caso, el ángulo θ pues está comprendido entre pi medios y 3 pi medios, entre 90 y 270 grados. Sabemos en ese caso que el coseno de θ es negativo porque cuando el ángulo es mayor que 90, el coseno viene hacia acá, es negativo, y como el trabajo es módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno de θ, positivo por negativo, me da negativo. Es decir, el trabajo es negativo. Cuando una fuerza va en contra del desplazamiento, el trabajo que realiza es negativo sobre esa partícula. Y el último caso, ¿qué pasa si la fuerza no va ni a favor ni en contra del desplazamiento, sino que es perpendicular al desplazamiento? Es decir, si el desplazamiento es este, ¿qué pasa si la fuerza es justamente perpendicular? En ese caso el ángulo θ entre ambos es de pi medios radianes, 90 grados. Sabemos que el coseno de θ es 0
y por tanto el trabajo es 0. Es decir, cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, cuando empujamos perpendicularmente al desplazamiento, no realizamos trabajo. Bien, pero ¿cuál es el significado físico del trabajo? Bueno, es una magnitud física asociada a una fuerza que está empujando a un objeto. Cuando la fuerza empuja a favor del desplazamiento, el trabajo es positivo. Y estoy realizando un trabajo positivo sobre el objeto. Cuando la fuerza va en contra, el trabajo es negativo. Estoy realizando un trabajo negativo. Y si no empujo ni a favor ni en contra, empujo perpendicularmente al desplazamiento, entonces el trabajo es 0. Pero yo ya sé lo que le pasa a un objeto cuando empuja a favor del desplazamiento. El trabajo es positivo, sí, pero físicamente sé que lo que ocurre es que ese objeto va a acelerar, cada vez irá más rápido. Cuando la fuerza va a favor del desplazamiento, el objeto va a ir cada vez más rápido. Pero si empujo con una fuerza que va en contra del desplazamiento, lo que estoy haciendo es frenar al objeto. Y entonces el trabajo es negativo. Es curioso. Cuando hago que un cuerpo acelere, le estoy haciendo un trabajo positivo. Cuando hago que un cuerpo frene, le estoy haciendo un trabajo negativo, porque estoy empujando en contra de ese desplazamiento. Y cuando hago que un cuerpo gire, empujo perpendicularmente a su desplazamiento, en la dirección en la que se mueve, empujo perpendicularmente, resulta que no realizo trabajo. Cuando hago que un cuerpo gire, pero que siga igual de rápido, pero girando, entonces no realizo trabajo. Entonces, de alguna manera, el trabajo que yo realizo sobre un objeto está relacionado con la velocidad que tiene ese objeto. Cuando le hago un trabajo positivo, la velocidad aumenta. Cuando hago un trabajo negativo, la velocidad disminuye. Y cuando no hago trabajo, la velocidad no cambia en módulo. Puede cambiar de dirección, pero no cambia en módulo. Este es el motivo por el que trabajo está relacionado con la energía que tiene un objeto. El trabajo que yo le hago a un objeto está relacionado con cómo cambia la energía de ese objeto. Cuanto más trabajo positivo le hago a un objeto, más rápido va a ir. Si le hago un trabajo negativo, hago que el objeto vaya más lento. ¿Cómo podemos cuantificar esta idea? Bueno, lo podemos cuantificar mediante una cosa que se llama teorema de las fuerzas vivas. Acabamos de ver que el trabajo que realiza la fuerza F1 sobre una partícula, escribe W1, W del inglés work, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Pero ¿qué ocurre si sobre el objeto se aplica una fuerza, otra fuerza, la fuerza 2, que sea esta? Imaginad que sobre el objeto, además de la fuerza 1, se aplica la fuerza 2. Entonces la fuerza 2 también realiza un trabajo sobre el objeto. La fuerza 2, el trabajo que va a realizar va a ser el valor de la fuerza 2 por el desplazamiento. Y si sobre el objeto se aplica una fuerza 3, fijaos que esta va a encontrar el desplazamiento, esta va a provocar un trabajo negativo. Ese trabajo negativo que provoca la fuerza 3, que realiza la fuerza 3 sobre el objeto, es fuerza por desplazamiento. Es decir, sobre un objeto se realizan tantos trabajos como fuerzas se aplican sobre él. ¿Cómo puedo calcular el trabajo total que se realiza sobre un objeto? Si sobre un objeto la fuerza 1 realiza el trabajo 1, la fuerza 2 el trabajo 2 y la fuerza 3 el trabajo 3, ¿cuál sería el trabajo total que se aplica sobre el objeto? Bueno, pues no es más que la suma del trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. Ojo, cuidado, esta suma es una suma de números reales. Alguno de estos números puede ser negativo. Ya hemos visto que la fuerza 3, como se está oponiendo al desplazamiento, porque el desplazamiento va hacia acá y la fuerza 3 va hacia acá, el ángulo es mayor de 90 grados, la fuerza 3 realiza un trabajo negativo, W3 es negativo. Entonces aquí tenemos que sumar un número negativo. Bien, sumamos todos los trabajos y eso me da el trabajo total. Esto lo podemos escribir como el sumatorio para todas las fuerzas de la fuerza I', donde I pues va desde 1 hasta n, siendo n pues el número de fuerzas que actúan sobre el objeto. Si actúan 27 fuerzas hay que sumar 27 trabajos y ya tengo el trabajo total que se realiza sobre un objeto. Pero tengo otra forma de calcular ese trabajo total. En vez de sumar todos los trabajos, ¿por qué no sumo primero todas las fuerzas? Si yo sumo todas las fuerzas, hallo la fuerza total que se aplica sobre el objeto, que es fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Esto es más difícil porque las fuerzas no son escalares, son vectores. Aquí tengo que sumar vectores. Es mucho más cómodo sumar escalares, sumar números, que sumar vectores. Pero bueno, lo puedo hacer. Es decir, si yo tengo el sumatorio para todas las fuerzas, la fuerza I', si sumo todas las fuerzas, sumo todos estos vectores, obtengo la fuerza total que se aplica sobre el cuerpo. Y entonces, si averiguo cuál es el trabajo que realiza la fuerza total, eso también coincide con el trabajo total. Luego el trabajo total es la fuerza total por el desplazamiento. Este es el trabajo total que se aplica sobre un cuerpo. Y diréis, ¿esto es más complicado? Sí, pero ahora puedo aplicar algo que yo me sé. La fuerza total aparece en una ley de la física muy importante, que es la segunda ley de Newton. La fuerza total es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Si la masa es constante, la masa del cuerpo es constante, yo sé que la fuerza total es masa por aceleración. Y yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad
esto del tiempo. Bien, hay una cosa que tengo que avisar, y es que esta definición que hemos dado de trabajo, esta definición solamente es válida si la fuerza es constante. ¿Cómo se define el trabajo si la fuerza no es constante? Lo vamos a ver más adelante. Pero de momento vamos a suponer que la fuerza F1 es constante. Si la fuerza F1 es constante, y suponemos también que la fuerza F2 es constante, la fuerza F3 es constante, que todas las fuerzas son constantes las que se aplican sobre el cuerpo, entonces la fuerza total es constante. La fuerza total es constante, entonces puedo calcular el trabajo como el producto escalar de la fuerza total por el desplazamiento. Si la fuerza total es constante, entonces la aceleración va a ser constante. Y cuando la aceleración es constante, lo que tengo es un movimiento en el que la aceleración coincide con la aceleración media. Y la aceleración media vimos que era el incremento de la velocidad dividido entre el incremento de tiempo. Por tanto, esto es masa, incremento de velocidad por incremento de tiempo. Solo cuando la fuerza total es constante, que entonces la aceleración es constante. Bien. Si nos vamos aquí arriba, como en este caso la fuerza total es masa por incremento de velocidad entre incremento de tiempo, lo que tengo es masa por incremento de velocidad entre incremento de tiempo por incremento de posición. Y esta expresión la podemos escribir como masa por incremento de velocidad, producto escalar por incremento de posición entre incremento de tiempo, simplemente cambiando el incremento de tiempo a este lado. Con lo que queda masa por incremento de velocidad por incremento de posición entre incremento de tiempo. Esto parece que es la velocidad, pero no es la velocidad. Es la velocidad media, lo que cambia la posición entre el tiempo que ha pasado. Ya vimos que la velocidad media no coincide, no tiene por qué coincidir con la velocidad instantánea. En los movimientos con aceleración esto no ocurre. Y esto es un movimiento con aceleración, porque aquí se aplica una fuerza total y por tanto se aplica una aceleración. Lo que sí ocurre es que como la fuerza total es constante, la aceleración, como ya hemos dicho, es constante. Por ejemplo, en el eje X tenemos una aceleración que va a ser una constante. Entonces eso significa que en el eje X la ecuación de la velocidad será Vx igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos pasar de aquí a aquí integrando simplemente. Si volvemos a integrar, pues obtenemos la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un medio de la aceleración, que es una constante por t cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Vamos a pasar la posición inicial al otro lado, y entonces lo que obtenemos es que x menos x inicial es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. Por otro lado, el tiempo menos el tiempo inicial, pues es el tiempo, porque hemos puesto que el tiempo inicial vale 0. Esto quiere decir que la velocidad media en el eje X, que es el incremento de posición entre incremento de tiempo, es x menos x0 partido por t menos t0, pues es simplemente dividir esta expresión entre esta. Lo que queda es un medio de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, porque un tiempo se cancela. Ahora, si nos fijamos en esta ecuación, vamos a volver a escribir de nuevo. La velocidad en el eje X es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Obtenemos que ax por t es simplemente vx menos la velocidad inicial. Y esto lo podemos meter aquí. Juntando estas dos expresiones, lo que obtenemos es que la velocidad media en el eje X es simplemente un medio de ax por t, que es vx menos vx0, más vx0. Y haciendo cuentas, lo que obtenemos es vx más vx0 partido por 2. Y hemos obtenido una fórmula muy curiosa, y es que la velocidad media es la media de las velocidades inicial y final. Velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esta fórmula, en el fondo, solo sirve si la aceleración es constante. En los movimientos en los que la aceleración no sea constante, no es verdad que la velocidad media es la media de las velocidades. La velocidad media es el incremento de posición entre el incremento de tiempo. Lo mismo pasa en el eje Y. En el eje Y la aceleración en el eje Y también es constante. Por tanto, la velocidad media en el eje Y también es la media de las velocidades. Por tanto, lo que obtenemos es que la velocidad media como vector pues va a ser simplemente la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2. Ojo, cuidado.
Esto es solo si la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, la velocidad media es la media de las velocidades. Si metemos todo esto aquí, lo que obtenemos es lo siguiente. Masa por incremento de velocidad, que es simplemente velocidad final menos velocidad inicial, producto escalar por la media de las velocidades. Y si hacemos cuentas, obtenemos, esto es el producto de la diferencia por la suma, es simplemente un término al cuadrado menos el otro al cuadrado. Luego lo que se obtiene es 1/2 de la masa por v por v, producto escalar, es el módulo de v al cuadrado, menos 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad inicial al cuadrado. Eso es lo que se obtiene. Y recordemos, lo que acabamos de calcular es el trabajo total que se aplica sobre el cuerpo. Y me sale 1/2 de mv cuadrado menos 1/2 de mv0 cuadrado. Vamos a escribirlo porque este resultado es importante. El trabajo total que se aplica sobre un cuerpo es 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad inicial al cuadrado. Vemos aquí, por tanto, que nos interesa ponerle algún nombre a esta cantidad. Porque el trabajo total es simplemente el incremento de esa cantidad. La cantidad final menos la cantidad inicial. Y eso es lo que se hace en física. A esta cantidad se le llama energía cinética. Energía cinética es 1/2 de mv cuadrado. Entonces podemos ver que esta otra cantidad no es más que la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por la velocidad que tenía al principio al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí. La energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. ¿Cuándo un cuerpo va a tener energía cinética? Pues cuando tenga velocidad. Si la velocidad fuese 0 no tendría energía cinética. Cuanto más velocidad tenga, más energía cinética tiene. Fijaos que va al cuadrado, si tiene el triple de velocidad, pues como 3 al cuadrado son 9, va a tener 9 veces más energía cinética. Es decir, esta es la energía que tiene un cuerpo solo por el hecho de tener velocidad, de moverse. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Lo que hemos obtenido es que el trabajo total que se aplica sobre un cuerpo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, es decir, el incremento de energía cinética. Esta fórmula es muy importante. Tiene un nombre, se llama teorema de las fuerzas vivas, o como yo le llamo, teorema de las 3 mentiras, porque no es un teorema. Si me hubiese salido aquí otra cosa, v al cubo, pues a v al cubo le habría llamado energía cinética, con lo cual me salga lo que me salga aquí, siempre voy a tener que el trabajo total va a ser el incremento de energía cinética, solo que la energía cinética va a ser otra cosa. De hecho, en relatividad, en la teoría de la relatividad, que es una teoría que, al contrario que la física de Newton, que estamos estudiando, la relatividad sí que sirve para velocidades grandes, para velocidades cercanas a las de la luz. En esa teoría, cuando hagamos las cuentas, como la fuerza total no es la masa por aceleración, no se cumple que la fuerza total sea igual a la masa por aceleración, entonces este paso no se puede dar y, aplicando las ecuaciones de la relatividad, aquí no se obtiene 1/2 de mv cuadrado, se obtiene otra cosa, y a esa otra cosa se le llama energía cinética. Entonces, hagamos lo que hagamos, siempre nos va a salir esto. Luego, esto no es un teorema, es hacer trampas, ¿vale? No es un teorema, no habla de fuerzas, habla de trabajo y energía. Esto es la ecuación que nos relaciona el trabajo con la energía, y mucho menos, ni mucho menos habla de seres vivos, ¿vale? Entonces, por eso le llamo el teorema de las 3 mentiras. ¿Cuál es el significado físico del teorema de las fuerzas vivas? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Cuando yo realizo un trabajo positivo sobre un cuerpo, si el trabajo total que se realiza sobre un cuerpo es positivo, entonces el incremento de energía cinética va a ser positivo, es decir, la energía cinética aumenta, es decir, la velocidad aumenta. Si por el contrario sobre un cuerpo se hace un trabajo total que es negativo, entonces el incremento de energía cinética es negativo, es decir, la energía cinética disminuye, o lo que es lo mismo, la velocidad disminuye. Entonces este teorema es el teorema que nos da la clave de cuál es la relación entre trabajo y energía. Si nos fijamos bien, la energía cinética se mide en las mismas unidades que el trabajo, en el sistema internacional y en todos los sistemas de unidades, claro. Se mide la masa en kilogramos, la velocidad en metros partido por segundo, pero va al cuadrado, y kilogramos por metro cuadrado partido por segundo cuadrado son julios. Entonces simplemente la energía cinética cambia en cuántos julios, en tantos como trabajo se le hagan a un cuerpo. Ese es el significado del teorema de las fuerzas vivas. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos sobre un plano horizontal un cuerpo y que sobre ese cuerpo aplicamos una fuerza F paralela al plano. Vamos a suponer que la velocidad inicial del cuerpo es 0, el cuerpo está quieto,
vamos a ver qué fuerzas actúa sobre el cuerpo. Por un lado ya hemos dicho que la fuerza F, también actúa el peso del cuerpo y para que el plano no sea penetrado, la normal. ¿Qué trabajo realiza aquí el peso? El trabajo que realiza el peso es la fuerza gravitatoria. Al trabajo que realiza el peso le podemos llamar trabajo gravitatorio. Bueno, pues sería simplemente el producto escalar del peso por el desplazamiento. Vamos a suponer que como consecuencia de que, aunque su velocidad inicial es 0, le estamos empujando, el cuerpo acaba aquí. Si el cuerpo acaba aquí, entonces tenemos un desplazamiento, el cuerpo se desplaza todo esto. Este es el vector delta dr, vector de desplazamiento, posición final menos posición inicial. ¿Vale? Pues hacemos el producto escalar del peso por el desplazamiento y tenemos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, el peso. Pero claro, si os fijáis, peso y desplazamiento son perpendiculares. Eso quiere decir que el trabajo que realiza el peso es 0. Lo mismo ocurre con la normal. El trabajo que realiza la normal será la normal por el desplazamiento. En este caso, vemos que normal y desplazamiento son perpendiculares porque el cuerpo siempre se mantiene en la superficie y la normal es perpendicular a la superficie. Por tanto, al ser perpendicular, el producto escalar de dos vectores perpendiculares da 0. La normal tampoco realiza trabajo. Pero aquí hay una fuerza que sí realiza trabajo, que es la fuerza F. El trabajo que realiza es la fuerza por el desplazamiento. Vamos a hacer cuentas. Será módulo del primero, módulo de la fuerza. Podría ponerla así, pero bueno, la voy a poner así. Por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. F y delta dr van en la misma dirección, mismo sentido. El ángulo es 0. El coseno de 0 es 1. Luego lo que tengo es módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento. Vamos a suponer que aplico una fuerza de 10 newton. Vamos a suponer que el desplazamiento es de 20 metros, pues 10 por 20, 200, newton por metro son julios. Pues entonces la fuerza F está haciendo un trabajo sobre el cuerpo de 200 julios. ¿Cuánto va a ser, por tanto, el trabajo total que se aplica sobre el cuerpo? La suma de todos ellos. 0 del peso, 0 de la normal y 200 julios de la fuerza que estoy aplicando. En total, 200 julios. ¿Eso qué significa? De acuerdo con el teorema de las fuerzas vivas, como el trabajo total es incremento de energía cinética, eso significa que la energía cinética que va a ganar van a ser los 200 julios que le estoy dando. Es decir, realizamos un trabajo positivo sobre el cuerpo y ese trabajo positivo se invierte en que aumenta su energía cinética. Eso es lo que nos dice el teorema de las fuerzas vivas. Es decir, cuando el cuerpo llega aquí, ya tiene velocidad. Tiene una velocidad v. ¿Cómo la calculo? Bueno, pues la energía cinética inicial que tenía era 0, porque estaba quieto. Después tiene una energía cinética de 1/2 de m velocidad final al cuadrado. Vamos a llamar a esta velocidad final. Esto lo que quiere decir es que 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la energía inicial que es 0, incremento de energía cinética es 200 julios. De aquí puedo despejar la velocidad final. Vamos a suponer que la masa del cuerpo es de 2 kilogramos. Me sale una velocidad final de 14,2 metros por segundo. Por supuesto, yo podía haber calculado esta velocidad final de otra manera. Como estoy aplicando una fuerza en el eje X de 10 newtons y la masa es de 2 kilogramos, entonces la aceleración en el eje X es la fuerza entre la masa por la segunda ley de Newton. Esto me da 5 metros por segundo cuadrado. Como es una aceleración constante, la ecuación de movimiento va a ser la del mRUA. Luego la velocidad final va a ser la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial que es 0. Es decir, la velocidad final va a ser 5t. Por otro lado, la posición va a ser 1/2 de axt cuadrado, x inicial por t más la posición inicial. Es decir, que la posición va a ser 5/2 de t cuadrado y ya está. Cuando x vale 200, el tiempo por tanto va a ser 2x quintos raíz cuadrada. Perdón, cuando x vale... ¿Cuánto vale el desplazamiento aquí? 20 metros. Como x vale 20 metros, pues entonces lo que tengo es raíz de 8, 2,83 segundos. Y después de 2,83 segundos, la velocidad es 14,1 metros por segundo. Tengo el mismo resultado. Repito, tengo un cuerpo con velocidad inicial 0, energía cinética 0. Hago un trabajo sobre el cuerpo de 200 julios y eso hace que el cuerpo gane una energía cinética de 200 julios. Teorema de las fuerzas vivas. El trabajo total que se hace sobre un cuerpo es igual a lo que aumenta su energía cinética. Ahora vamos a hacer un problema parecido. Supongamos que lo que tengo es un cuerpo que no está quieto, que tiene una velocidad inicial justo de 14,1 metros por segundo. Por tanto, tiene una energía cinética de
200 julios. Ahora ya no aplico ninguna fuerza sobre él, con lo cual no estoy realizando ningún trabajo sobre él, pero vamos a suponer que hay rozamiento, que tengo un coeficiente de rozamiento de 0, eso lo que significa es que cuando pinte las fuerzas, pues tengo el peso, como antes, tengo la normal, como antes, ni peso ni normal realizan ningún trabajo, porque ambos son perpendiculares, el trabajo que realiza el peso es, el trabajo que realiza la normal es 0, porque ambos son perpendiculares al desplazamiento, el objeto se está desplazando ahora en este sentido, tiene velocidad hacia allá, peso y normal son perpendiculares al desplazamiento, pero como tengo un coeficiente de rozamiento de 0,2, vamos a suponer que hay una fuerza de rozamiento que se está poniendo al movimiento relativo entre el objeto y el plano, es decir, está la fuerza de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces, claro, vamos a calcular ahora el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, el trabajo de rozamiento. Pues será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Módulo de la fuerza de rozamiento, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Fuerza de rozamiento y desplazamiento se oponen, el ángulo es 180 grados, pi radianes. El coseno de 180 grados es menos 1. Luego lo que tengo es menos el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza de rozamiento? Bueno, pues la fuerza de rozamiento aquí es la fuerza de rozamiento máxima, está intentando frenar al objeto, es mu por la normal, es decir, 0,2 por la normal es igual al peso, en este caso, para que el cuerpo no se hunda, luego es por mg. Es decir, 0,2 por 2 kilogramos por 10 de la gravedad, vamos a poner, pues eso da lugar a 4 newtons. Por tanto, lo que tengo aquí es menos 4 newtons por el desplazamiento, que no sé lo que vale. En las ecuaciones normalmente es mejor no poner las unidades, queda todo más sencillo. Vale, ¿cuánto es el trabajo total que se aplica sobre el cuerpo? Pues va a ser 0 del peso más 0 de la normal más un trabajo negativo que es menos 4 por delta de R de la fuerza de rozamiento. Ahora la fuerza de rozamiento está haciendo un trabajo negativo. Y físicamente, ¿qué significa que la fuerza de rozamiento haga un trabajo negativo sobre el cuerpo? De acuerdo con el teorema de la fuerza viva, el trabajo total es el incremento de energía cinética. Por tanto, ahora lo que estoy haciendo es un trabajo total que es negativo. Menos 4 veces delta de R es el incremento de energía cinética. Supongamos que cuando el cuerpo llega aquí, el cuerpo ya se ha parado. Su velocidad final es 0. Se ha parado por el rozamiento. Entonces, ¿qué energía cinética ha perdido? 200 julios. Y de aquí podemos calcular, bueno, como ha perdido 200 julios, el incremento de energía cinética no es 200 julios, es menos 200 julios porque las ha perdido. De aquí podemos calcular el desplazamiento, que sale 50 metros. Entonces, acabamos de calcular que tarda 50 metros en pararse por culpa del rozamiento. Es decir, de nuevo, vemos que aquí el significado físico del teorema de las fuerzas vivas es que el trabajo total que se hace sobre un cuerpo es lo que cambia su energía cinética. En este caso, como se está haciendo un trabajo negativo, la fuerza de rozamiento hace un trabajo negativo, se opone al desplazamiento, eso da lugar a que la energía cinética disminuye. Tenía 200 julios, la energía cinética final ahora es 0. Inicialmente era 200, la final es 0. Ha perdido 200 julios. ¿Por qué ha perdido 200 julios? Porque se ha hecho un trabajo negativo sobre el cuerpo. Cada vez que hacemos un trabajo negativo sobre un cuerpo, le estamos quitando energía cinética. Eso es lo que nos dice el teorema de las fuerzas vivas. Y la pregunta que uno puede hacerse es, bien, ¿y esa energía que ha perdido el cuerpo a dónde ha ido? Bueno, por rozamiento, los átomos del cuerpo han ido rozando con los del suelo al moverse. Eso hace que tanto los átomos del suelo como los del cuerpo vibren más. Es decir, esa energía cinética está ahora almacenada como energía de vibración de los átomos, tanto del objeto como del suelo. Lo que ocurre es que esa energía ahora está escondida. Ahora no la vemos. Ahora lo que vemos es un cuerpo que está parado y decimos, ¿y dónde está la energía que tenía? Bueno, esa energía la tienen los átomos vibrando, tanto del cuerpo como del suelo. Es una energía oculta. Siempre que una energía se va a un modo oculto, se dice que esa energía se está disipando en forma de calor. Es decir, aquí la energía disipada en forma de calor, digamos Q, es de 200 julios. Es justo la energía que ha perdido el cuerpo. Es decir, ¿esos 200 julios que ha perdido el cuerpo son trabajo o son energía? Bueno, las dos cosas. Desde el punto de vista del movimiento del cuerpo, es un trabajo negativo que se ha hecho sobre el cuerpo. Por eso el cuerpo ha perdido 200 julios.
desde el punto de vista de la vibración de los átomos, es una energía que se ha ido a esos modos ocultos de vibración. Y entonces es calor. Es decir, tanto trabajo como calor son dos formas de energía. Pero son energías en tránsito. Son energías que pasan de un cuerpo a otro. En este caso, el cuerpo está perdiendo esa energía, está perdiendo 200 julios. Ahora, esa energía que está en tránsito, le podemos llamar trabajo, le podemos llamar calor, en función de si va o no a modos ocultos. Como estamos viendo que el cuerpo se frena, le llamamos trabajo. Estamos haciendo un trabajo negativo sobre el cuerpo. Pero como no vemos hacia dónde va esa energía, que es a vibración de los átomos, entonces también le llamamos calor. Mientras que la energía cinética es una energía que tienen los cuerpos, que no está en tránsito. Es decir, yo puedo decir que un cuerpo tiene mucha o poca energía. Pero yo no puedo decir que un cuerpo tiene mucho trabajo o mucho calor. Eso está mal dicho. Un cuerpo no tiene mucho trabajo, tiene mucho calor. Un cuerpo ejerce trabajo sobre otro o le da o le quita calor a otro. Porque el trabajo y el calor son energías que van de un cuerpo a otro, no son cosas que se tienen. El trabajo y el calor no los tienen los cuerpos. Los cuerpos lo que tienen es energía cinética. Está mal dicho decir este cuerpo tiene mucho trabajo, tiene mucho calor. Lo que tiene es mucha energía, o si pierde mucha energía, ha realizado un trabajo sobre otro cuerpo o le ha dado calor a otro cuerpo. Pero ¿qué pasa si la fuerza no es constante? Si la fuerza no es constante, la fórmula del trabajo que hemos dado, el trabajo que realiza la fuerza F, es fuerza por desplazamiento. Esta fórmula ya no puedo usarla. Vamos a verla arriba. Esta fórmula solamente vale si la fuerza es constante. Recordemos que esta fórmula se puede escribir así. El trabajo que realiza la fuerza 1 es fuerza por desplazamiento, la fuerza 1 por el desplazamiento. La puedo escribir como es un producto escalar, como módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. También tengo otra forma de calcular esta fórmula, que es por componentes. La fuerza 1 tiene una componente X, la multiplico por la componente X del desplazamiento, que es incremento de X, más la fuerza 1 tiene una componente Y, la multiplico por la componente Y del desplazamiento, que es delta de Y, más, si hay una componente Z, la fuerza 1 tiene una componente Z por el desplazamiento en el eje Z, incremento de Z. Puedo hacer el producto escalar como módulo del primero, módulo del segundo por el coseno del ángulo o como el producto de las componentes y luego sumando. Bien, si la fuerza no es constante, entonces yo no puedo usar esta expresión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el truco es el siguiente. Yo tengo que el cuerpo realiza esa trayectoria sometido a una fuerza F1 que es variable, que no es constante, está cambiando. Pues el truco está en ¿qué pasa si divido todo este trayecto en pequeñas etapas? Etapas infinitesimalmente pequeñas, en desplazamientos infinitesimalmente pequeños. A esto lo voy a llamar desplazamiento infinitesimalmente pequeño. En vez de utilizar delta de R, cuando es muy pequeño el desplazamiento, lo llamo diferencial de R, dr. Pues durante ese trozo pequeño la fuerza F1 habrá cambiado, sí, pero habrá cambiado poco. Como ha cambiado poco, puedo utilizar la fórmula del trabajo para la fuerza constante. Es decir, durante este pequeño trayecto, el trabajo que se ha realizado sobre el cuerpo, que le voy a llamar trabajo infinitesimal, pues es el trabajo que realiza la fuerza 1 infinitesimal, es simplemente la fuerza 1 multiplicado por el desplazamiento, por un desplazamiento pequeñito. Bien, eso por este trozo, pero luego tendría que hacer lo mismo para este trozo, para este, para este, para este, para este, para este, para este. Tengo que sumar los trabajos infinitesimales para cada trozo, es decir, tengo que coger el trabajo infinitesimal de un trozo, el de otro trozo, el de otro trozo y sumarlos. Bueno, pues esta suma es lo que se llama la integral de camino. Es la integral para todo el camino, eso es lo que me da el trabajo que realiza la fuerza 1. Claro, una integral de camino la vais a estudiar en la universidad, entonces, ¿qué hacéis? Bueno, vamos a ver un caso muy sencillo. Trabajo cuando el movimiento es solo en una dimensión. Si el movimiento es en una dimensión, por ejemplo, en el eje X, entonces voy a representar aquí la fuerza que se ejerce en el eje X sobre el cuerpo. Y aquí el eje X. A lo mejor inicialmente el cuerpo está aquí, vamos a llamarlo esto X inicial. Y la fuerza que se aplica sobre el cuerpo vale esto. Pero esa fuerza va a ir cambiando a medida que el objeto se mueve. Y luego después, pues este va a ser la X final y la fuerza ha cambiado. Entonces, quiero calcular el trabajo que se realiza sobre el cuerpo durante todo este trozo. Bueno, ¿qué hago? Voy a dividir el trayecto en trozos muy pequeños.
En esos trozos pequeños, la fuerza prácticamente es constante. En este trozo pequeño digo, la fuerza aquí no parece constante. Bueno, supongo que es constante. Este trozo pequeño, la fuerza, la supongo constante. La supongo constante, la supongo constante, supongo la fuerza constante, y entonces obtengo esto. Y ahora, para cada trozo, calculo el trabajo. El trabajo que realiza la fuerza en ese trozo va a ser, como es un trabajo realizado por una fuerza prácticamente constante, puedo utilizar fuerza por desplazamiento. En este caso, como solamente tengo el eje X, pues la fuerza en el eje X por el desplazamiento en el eje X. Eso para ese trozo. Tengo que hacer lo mismo para este trozo, para este trozo. Si nos fijamos, el trabajo que realiza la fuerza en cada trozo es f de x, que es la altura del rectángulo, por delta de x, que es la base del rectángulo. Base por altura, área. Luego este trabajo no es más que el área del rectangulito. El trabajo que se realiza durante este pequeño trozo es el área del rectangulito. Pero si quiero calcular el trabajo total que se realiza durante todo el trayecto, pues entonces tendré que calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumar para todos los rectángulos. Y entonces ya tengo el trabajo total que se ha realizado sobre el cuerpo durante todo el trayecto, desde X hasta XF. Y me diréis, no es el trabajo total, porque esta fórmula es aproximada, es solo cuando la fuerza es constante. Cierto. Y si nos fijamos, lo que estoy calculando hacer esta suma no es todo el área que hay debajo, sino es solamente el área de los rectangulitos verdes, que se parece al área que hay debajo de la curva, pero no es exactamente igual. Entonces, este trabajo tiene que coincidir con el área de la curva, área bajo la curva. Sin embargo, no coincide, por culpa de estos piquitos. Aquí me estoy dejando área. Pero sí tiene fácil solución. El truco está en hacer el límite cuando el tamaño de los rectángulos se hace muy pequeño. En ese límite, la suma del área de los rectángulos sí que se hace igual al área bajo la curva. Y ese es el trabajo que la fuerza F ha realizado sobre el objeto. Se trata simplemente de hacer los rectángulos cada vez más pequeñitos. Bueno, a esta operación matemática se la llama integral definida. Y esto se escribe así. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento infinitesimal, lo voy a poner como del incremento de x diferencial de x, y ahora sumado para todos los rectangulitos, pero en el límite en el que los rectangulitos son muy pequeñitos. En ese límite podemos ver que los piquitos se van haciendo pequeños, es decir, la suma se va suavizando. Entonces, en vez de escribirlo como el símbolo sumatorio, se escribe así un sumatorio estilizado, desde la x inicial hasta la x final. Y este es el trabajo que se realiza sobre el cuerpo. Y a esta expresión se la llama integral definida de la función f, que es una función que depende de x, que no es más que el área encerrada bajo la curva. En general, en tres dimensiones, a esto se le llama integral de camino de la fuerza f, y así es como se calcula el trabajo cuando la fuerza es variable. ¿Cambia el teorema de las fuerzas vivas? No, porque el teorema de las fuerzas vivas lo que nos decía era que el trabajo total es igual al incremento de energía cinética. Si yo hago trabajos totales en cada pequeño segmento del camino, en cada pequeño segmento del camino va a seguir siendo igual al incremento de energía cinética, el trabajo total. Y si sumo todos los incrementos de energía cinética, voy a obtener el incremento de energía cinética que ya se ha llevado a cabo a lo largo de todo el camino. Con lo cual, aunque hemos demostrado el teorema de la fuerza viva solo para una fuerza constante, también vale cuando la fuerza es variable. Vamos a ver un último ejemplo. En este caso tenemos un objeto en la parte de arriba de un plano inclinado. Vamos a suponer que el ángulo de inclinación θ es 60 grados. El objeto tiene una velocidad inicial nula y se desplaza hasta la parte de abajo del plano inclinado. Por tanto, el vector de desplazamiento es este. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son, por un lado, el peso, con sus componentes. Esta sería P sub X, esta sería P sub Y, y la normal, que en este caso es igual a la componente Y del peso. La normal no realiza ningún trabajo, porque el producto escalar de la normal por el vector de desplazamiento es 0, ya que la normal y el vector de desplazamiento son perpendiculares, como en el caso anterior. Pero en este caso el peso sí que realiza un trabajo. El trabajo que realiza el peso
es lo que llamamos el trabajo gravitatorio, ya que el peso es la fuerza gravitatoria con la que el planeta Tierra atrae al cuerpo hacia abajo. El trabajo gravitatorio lo podemos calcular haciendo el producto escalar del peso por el desplazamiento. Y ahora tenemos lo siguiente, módulo del primero, el peso, módulo del peso es mg, por módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma el peso con el desplazamiento. Este ángulo, que si nos fijamos es el complementario de este. Es decir, si este ángulo es 60 grados, este es 30 grados. Es 90 menos θ. Pi medios, 90 grados, menos θ. Lo que pasa es que sabemos que el coseno del ángulo complementario, pues es el seno. Por tanto, el trabajo gravitatorio va a ser mg por el desplazamiento por el seno de θ. Ahora bien, si nos fijamos bien, el desplazamiento es la hipotenusa de ese triángulo. Si multiplicamos la hipotenusa por el seno de θ, lo que obtenemos es el cateto opuesto, es decir, toda esta distancia, que es justo la diferencia de alturas entre la posición inicial y la posición final. Es decir, lo que obtenemos es mg por, la altura inicial menos la altura final. En conclusión, el trabajo que realiza el campo gravitatorio es mg por la altura inicial menos mg por la altura final. Y entonces nos damos cuenta de que nos interesa llamar a esta cantidad de aquí con un nombre, de tal manera que el trabajo que realiza el campo gravitatorio es el incremento de esa cantidad. A esta cantidad de aquí le vamos a llamar energía potencial inicial, mientras que a esta cantidad de aquí le vamos a llamar energía potencial final. Es decir, obtenemos la fórmula de que el trabajo gravitatorio es el incremento de energía potencial, pero cambiado de signo. Y esta fórmula es muy útil, porque nos está diciendo que el trabajo que realiza el campo gravitatorio solamente depende de la energía potencial que tiene al principio y que tiene al final el cuerpo, y no depende del camino que ha seguido. Si nos fijamos, aquí en esta fórmula no aparece el ángulo θ. Es decir, el trabajo que realiza el campo gravitatorio cuando un cuerpo está cayendo o cuando está subiendo no depende del ángulo θ con el que esté cayendo o subiendo. Entonces nos podemos imaginar un problema mucho más complicado, que sea un plano inclinado, a continuación otro plano inclinado, otro, incluso haciendo curvas y loops y montañas y lo que queramos. Y entonces, si tenemos el objeto aquí arriba, la pregunta es: ¿cuánto es el trabajo gravitatorio, el trabajo que realiza el campo gravitatorio cuando el objeto se desliza por aquí, por esta montaña, hace todo este complicado camino y acaba cayendo hasta aquí? Cuando el objeto sigue esta trayectoria, ¿cuánto es el trabajo que realiza el campo gravitatorio? Bueno, pues exactamente el mismo que si el objeto siguiera esta otra trayectoria. O el mismo que si siguiera esta otra trayectoria. Da igual el camino que haya seguido el objeto, este o este. El trabajo que realiza el campo gravitatorio va a ser simplemente lo que ha cambiado su altura, lo que ha cambiado su energía potencial. Es independiente del camino seguido. A las fuerzas cuyo trabajo es independiente del camino seguido se les denomina fuerzas conservativas. Es decir, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria no depende del camino seguido, solamente de la posición inicial y final. Por eso se dice que la fuerza gravitatoria es conservativa. Las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo no depende del camino seguido. En cambio, por ejemplo, la fuerza de rozamiento sí que realiza un trabajo, el trabajo de rozamiento, que sí depende del camino seguido. En general, cuanto más largo sea el camino seguido, pues más rozamiento va a haber, más trabajo de rozamiento ejerce la fuerza de rozamiento. Más energía se disipa en forma de calor por culpa del rozamiento, cuanto más largo sea el camino seguido. Entonces la fuerza de rozamiento no es conservativa. ¿Por qué es importante la distinción entre fuerzas conservativas y fuerzas que no son conservativas? Por lo siguiente. A pesar de lo importante que es el teorema de las fuerzas vivas, casi nadie trabaja con el teorema de las fuerzas vivas, sino con otra ecuación que se deduce del teorema de las fuerzas vivas. Vamos a verlo. El teorema de las fuerzas vivas nos dice que siempre que se realiza un trabajo total sobre un cuerpo, eso provoca un cambio en su energía cinética. Pero ese trabajo total es la suma de todos los trabajos que se realizan sobre el cuerpo.
este trabajo total va a comprender trabajos realizados por fuerzas conservativas y trabajos realizados por fuerzas no conservativas. Y todo eso tiene que ser igual al incremento de energía cinética. Ahora bien, hemos visto que el trabajo que realizan las fuerzas conservativas no depende del camino seguido, sino que solamente depende de los puntos inicial y final. Por ejemplo, el trabajo que realiza el campo gravitatorio solamente depende de las alturas inicial y final. En particular es menos el incremento de energía potencial. Vamos a ver el significado físico de este signo menos. Cuando el cuerpo desciende, la energía potencial disminuye, porque está perdiendo altura. La energía potencial, la fórmula de la energía potencial es mgh. La energía potencial es mayor cuanto mayor sea la altura a la que está el cuerpo. Si la altura disminuye, la energía potencial disminuye. Es decir, cuando el cuerpo cae, el incremento de energía potencial es negativo, porque se pierde energía potencial. Sin embargo, el campo gravitatorio está realizando un trabajo positivo, porque el campo gravitatorio empuja hacia abajo, empuja a favor de ese movimiento. Y siempre que la fuerza va a favor del desplazamiento, el trabajo es positivo, hemos visto. Por tanto, como el trabajo gravitatorio es positivo cuando el cuerpo desciende, pero el incremento de energía potencial es negativo, este signo menos es el que convierte una cantidad en la otra. Si el incremento de energía potencial es negativo, con este signo menos conseguimos un número positivo que es justo el trabajo gravitatorio. Lo mismo ocurre al revés, si el cuerpo asciende, entonces el incremento de energía potencial es positivo, pero entonces el trabajo gravitatorio va a ser negativo, porque se opone la fuerza gravitatoria a ese ascenso. Por tanto, los trabajos conservativos los podemos escribir como menos incremento de energía potencial. Y esta es realmente la fórmula que todo el mundo utiliza. Lo que pasa es que no de esta manera. Este es el teorema de las fuerzas vivas. Todo el trabajo que se hace sobre un cuerpo, conservativo o no conservativo, es el incremento de su energía cinética. Pero lo que hace todo el mundo es pasar el menos incremento de energía potencial al otro lado y considerar el trabajo conservativo como si fuese un incremento de energía. En realidad no lo es. Es simplemente un trabajo que se realiza sobre el cuerpo. Pero se tiene la costumbre de pasarlo al otro lado. Y entonces lo que se tiene es que trabajo no conservativo es igual a incremento de energía cinética más incremento de energía potencial. Y al incremento de energía cinética más incremento de energía potencial le llamamos incremento de energía mecánica. Entonces tengo que trabajo no conservativo es igual a incremento de energía mecánica. Y esta es la fórmula que todo el mundo utiliza. Donde el incremento de energía mecánica es lo que cambia la energía cinética más lo que cambia la energía potencial, porque se considera que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Repito, ¿qué es la energía potencial? Pues una cantidad que nos hemos inventado para considerar el trabajo conservativo como si fuese un incremento de energía, cuando realmente es un trabajo. Lo que ocurre es que como es un trabajo que solamente depende de los puntos inicial y final, no del camino seguido, entonces podemos considerarlo también como un incremento de energía y por eso lo pasamos al otro lado. A partir de esta fórmula podemos averiguar cuándo se va a conservar la energía mecánica. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues cuando el trabajo no conservativo sea cero. Cuando el trabajo no conservativo es cero, por ejemplo, si no hay rozamiento, si no hay fuerza de rozamiento, pues no hay trabajo de rozamiento, entonces de aquí podemos ver que el incremento de energía mecánica es cero. Esto quiere decir que la energía mecánica al final va a ser igual a la energía mecánica que va a haber al principio. Y se obtiene la ley de conservación de la energía. A esta ley podríamos llamarle la ley de no conservación de la energía. Porque cuando hay trabajo no conservativo, pues la energía no se conserva. Pero cuando el trabajo no conservativo es cero, la energía mecánica sí se conserva. La energía mecánica. En realidad la energía mecánica siempre se conserva, porque cuando hay un trabajo no conservativo, por ejemplo una fuerza de rozamiento, ya hemos visto que esa energía se va a modos ocultos, en forma de calor, a vibración de los átomos. Y esa vibración de los átomos es energía cinética y potencial de vibración que tienen esos átomos. Por tanto, en rigor la energía mecánica siempre se conserva, lo que pasa es que hay veces que va a modos ocultos y entonces no se conserva macroscópicamente hablando, pero sí se conserva microscópicamente hablando siempre. Microscópicamente todas las fuerzas son conservativas. Vamos a verlo en el ejemplo que estábamos considerando antes. En este ejemplo, si no hay rozamiento, entonces el trabajo no conservativo es cero, no hay ninguna fuerza no conservativa, y por tanto la energía mecánica se conserva. ¿Cuánto es la energía mecánica inicial? La energía cinética inicial
más la energía potencial inicial. La energía cinética inicial es 0 porque no tiene velocidad, más la energía potencial inicial va a ser mg por h. H la altura inicial. ¿Cuánto es la energía mecánica final? Bueno, pues la energía cinética final más la energía potencial final. La energía cinética final va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que no sabemos cuánto es. ¿Cuánto es la energía potencial final? Bueno, si llega abajo, pues la altura es 0. Si la altura es 0, la energía potencial final es 0. Si igualamos, por tanto, la energía mecánica inicial y la energía mecánica final, obtenemos que 1/2 de mvf cuadrado es igual a mghi, y de aquí podemos despejar la velocidad final, que sería la raíz de 2ghi. Por ejemplo, si la altura inicial son 20 metros, pues tendría 2 por 10 de la gravedad por 20, pues da lugar a una velocidad final de 20 metros por segundo. Y puedo calcular la velocidad final rápidamente sin necesidad de tener que calcular la aceleración que tiene el cuerpo y metiendo las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, etc. Resuelvo el problema muchísimo más rápido. ¿Qué pasa si hay rozamiento? Entonces hay un trabajo no conservativo, que es el trabajo de rozamiento, que va a ser la fuerza de rozamiento multiplicado por el desplazamiento, que va a ser el valor del módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. Como la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, el ángulo es 180 grados, el coseno de 180 grados es negativo, menos 1. Entonces esto sale menos lo que sea julios, y por tanto, aplicando la ley de no conservación de la energía, el trabajo no conservativo es igual al incremento de energía mecánica. Eso significa que menos julios, que es el trabajo no conservativo, el trabajo negativo de rozamiento, tiene que ser igual a la energía mecánica inicial, que hemos dicho que es, la energía mecánica final, que es 1/2 de m velocidad final al cuadrado, menos la energía mecánica inicial, mghi. Y entonces de aquí podríamos despejar la velocidad final. Es un poquito más largo en el caso de que no se conserve la energía, es un poquito más largo en el caso de que haya un trabajo no conservativo. En conclusión, la relación entre trabajo y energía viene dada por el teorema de las fuerzas vivas, que me dice que el trabajo total que se realiza sobre un cuerpo a lo que da lugar es a que cambie su energía cinética. Lo que ocurre es que ese trabajo total tiene dos sumandos, uno la suma de las fuerzas conservativas y otro la suma de las fuerzas no conservativas. Y el trabajo que realizan las fuerzas conservativas se puede escribir siempre como menos incremento de energía potencial, porque solamente depende de la energía potencial inicial y final, y no del camino. Eso hace que podamos pasar este término al otro lado y entonces inventarnos una energía nueva que se llama energía mecánica, que es simplemente la energía cinética más la energía potencial. Y esa energía mecánica va a coincidir su incremento siempre con el trabajo no conservativo que se realice. Entonces, aunque realmente siempre estamos aplicando el teorema de las fuerzas vivas, pero nadie lo escribe así. Todo el mundo lo escribe como trabajo no conservativo es igual a incremento de energía mecánica. Y esta es la fórmula que usa todo el mundo para resolver los problemas.